Y lo que me está preocupando un poco es el neumático. Miren lo que es esto. Está más rajado que antes. Así que si quiero llegar a Chaltén, voy a tener que ir más tranquilo en el ripio. Miren lo que es acá, familia. Esto sí es un mar, está bien blando, bien blando. Yo estoy yendo acá por la orillita. Llegamos a Gobernador Gregores, donde nos espera un hecho histórico un tanto gris como el día, pero de mucha importancia para toda la población de Santa Cruz. Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me encuentro en el centro geográfico de la provincia de Santa Cruz, en Gobernador Gregores. Y atrás, como estarán viendo, tengo una carreta gigante que era una de las carretas que transportaban lana hacia el puerto de San Julián. Por eso mismo es que este pueblo se funda, porque era un punto estratégico de paso de estas carretas que llevaban lana hacia el puerto de San Julián. Hoy la misión final de este video es lograr llegar a El Chaltén. Vamos a estar haciendo los 73 malditos, pero no quería dejar pasar toda la historia y todo ese condimento y esos datos interesantes que tiene este lugar, que tiene que ver con la Patagonia rebelde, tiene que ver con los peones, tiene que ver con un gran fusilamiento que se dio en 1921 con la huelga de peones acá en estas zonas, en las estancias, peones que cuidaban esta lana que era transportada por las carretas. Y bueno, todo gracias a Betty, que está por ahí, que bueno, ella es la anfitriona acá que conocí en Parque Patagonia. No le gustan mucho las cámaras, pero bueno, como para que la conozcan, se las presento. Estas carretas que estuvieron viendo, obviamente se rompían, porque los caminos, imagínense, si ahora la ruta 40 está como está en Tamarisco, bueno, imagínense en ese momento cómo estaba la ruta. Así que se rompían y acá tenemos a este señor que era el herrero del pueblo, José Cuney Posne. Era un austríaco que vino a la zona y acá, en esta casa que están viendo atrás, esta era la herrería. Esta es una de las primeras construcciones del pueblo y él, por tener la profesión de herrero, se salva del fusilamiento. Acá podemos ver que está rodeada por un montón de aros de las carretas que eran las llantas. Miren lo que era la herrería, tremendo toda la construcción, cómo está hecha, y es muy loco cómo la hicieron. Está hecha con madera, estas son maderos originales, y esto que ven es chapa. ¿Y de qué? Miren, acá tengo una lata, esta lata es donde transportaban el combustible, eran los bidones de 20 litros. Ahí iba la nafta. Y los abrían y con eso hicieron toda esta construcción. Muy loco, cómo se las ingeniaban, ¿no? Y acá en estos tirantes, ven que tienen marcas, es donde el herrero hacía las pruebas de las marcas para el ganado, para los caballos, para los distintos apellidos, los distintos estancieros. Muy loco, él probaba si le gustaba el dibujo o no en los tirantes. Acá tenemos uno y por acá atrás, más en la oscuridad, también tenemos otro. Muy loco cómo él utilizaba la misma construcción para hacer sus pruebas. Y acá tenemos una carreta muy especial. ¿Por qué? Porque es la carreta del abuelo de Betty. Mi anfitrión acá en Gregores. Tenía un campo toda su familia y dentro del campo estaba este carro que ellos, bueno, lo donan ahí al municipio para que sea acá como un monumento y está apuntando a un punto estratégico que es el Puerto San Julián. Por la ruta 25, que antes iban por campos, tardaban 2 meses. Lo que ahora tardamos por ahí 4 horitas en llegar, más o menos. Antes se tardaba 2 meses en estos tremendos carruajes. Y eso simula un poco lo que eran los fardos de lana, que pesaban más o menos entre 250 kilos, 200 kilos cada uno, una locura. Los envolvían en estas telas con alambre y así los transportaban. Y como para poner un poco en contexto, todo comienza en 1920, en la primavera de 1920, con la primer huelga de los peones de la zona que eran encargados de esquilar las ovejas y de cuidar. Tengamos en cuenta que en ese momento el tema de la lana era la actividad principal. Entonces el presidente Irigoyen manda al teniente Varela a hacer un tratado con ellos. Se hace el primer tratado rural en ese entonces, donde los peones exigían mejor salario, exigían no dormir sobre ahí los cueros de las ovejas y dormir en camas. Imagínense lo que pedían, cosas que hoy es algo
normal, ¿no? Algo básico. Las condiciones de laburo que tenían no eran las mejores, obviamente, y llegan a un tratado donde después los dueños de las estancias no lo cumplen. Entonces vuelven a entrar en huelga en 1921 y ahí vuelve a venir Varela, enviado por Irigoyen. Los peones creían que iban a volver a hacer un tratado, pero no lo hacen. Los terminan fusilando a todos y haciendo una gran masacre en toda esta zona. Y llegamos al lugar donde está acá el monumento a los caídos en ese momento, que fueron capturados en la estancia Bellavista el 1 de diciembre. Ahí pasaron toda la noche, bueno, en condiciones no muy favorables. Justamente ahí hay un escrito de un peón que se salvó que cuenta lo que vivieron. Y al otro día, el 2 de diciembre, son trasladados a todo este cañadón, que bueno, estamos viendo acá atrás, todo este es el cañadón. Y en toda esta zona es donde se generan el fusilamiento de estas personas, que no se sabe bien cuántos. Sí se sabe que en toda la provincia de Santa Cruz fueron unos 1.500 los capturados, y acá en esta zona, cerca de Gobernador Gregores, fueron unos 500 aproximadamente. Pero hay algunos que se salvaban porque por ahí eran amigos de estancieros o eran un muy buen peón, o por ahí se dedicaban a una tarea específica como picar piedra o bueno, la herrería, pero muchos otros no tenían esa gracia. Y ni que hablar los líderes de estos huelguistas, que sufrieron las torturas más terribles. Algunos los prendían fuego, bueno, un montón de atrocidades tuvieron que sufrir, pero no solo fue acá en Gobernador Gregores, también en Deseado, en Jaramillo, en otras zonas de la provincia. Después por ahí arriba van a ver que hay todas las nacionalidades de los peones, no solo eran argentinos, también tenemos chilenos, rusos, gente de Francia, de Siria, de prácticamente muchos lugares del mundo que estuvieron involucrados, ¿no?, en este conflicto. Y algo que se encontró en esta zona del Cañadón de los Muertos es armas revólver que tenían todas las balas adentro. ¿Por qué? Porque los peones se entregaron, los peones ni siquiera hubo un enfrentamiento. En ese momento, obviamente, todo peón iba calzado por si se encontraba con un animal o algo, pero la intención de ellos no era enfrentarlos, sino era traerlos a esta zona para poder charlar, para poder dialogar, como lo habían hecho en un primer entonces. Pero la respuesta del ejército en esta segunda ocasión no fue la misma y bueno, terminó en lo que terminó. Dejamos el Cañadón de los Muertos y nos preparamos para seguir camino a los 73 malditos. Con Andes totalmente cargada, vamos a seguir nuestro viaje. Nos vamos de la cabaña de la hermana de Betty, Estela, que bueno, me alejó una noche. Y lo que me está preocupando un poco es el neumático. Miren lo que es esto. Está más rajado que antes. Así que si quiero llegar a Chaltén, voy a tener que ir más tranquilo en el ripio. Por suerte en Calafate ya tengo neumático nuevo, pero está ahí tecleando, ¿eh? Ahora sí, ya tenemos tanque lleno. Estamos saliendo de Gregores. Vamos a hacer la misma ruta que hicimos con Betty y ya después seguimos para los 73 malditos. La verdad que tengo que ir muy atento al neumático hoy, sobre todo en el ripio, porque el agujero cada vez es más grande y obviamente que hay un riesgo, ¿no?, de que se te termine de abrir y pase algo feo que no queremos. Pero bueno, hay que hacer todo lo posible para que dure hasta el Calafate, que no queda mucho, son 2 días de viaje nada más, pero sí es una realidad que no está bueno conducir así. No lo recomiendo en nuestra situación actual y hay que sobrellevarla. Ruta Nacional 40, nuevamente. En el asfalto voy a tratar de ir a 80, o sea, más despacio de lo que voy siempre, casi siempre voy a 95. Y en el ripio, cuando agarre los 73, voy a tratar de ir a 50, 40, más o menos por ahí. Y también voy a ir muy atento a los pozos y bueno, a cualquier cosa que esté en la
la ruta para tratar de evitarlo todo, porque con el neumático así se corre mucho más riesgo. Este neumático trasero me lo dio el mecánico de Villa Langostura, que lo tenía ahí medio olvidado, de otro viajero que lo dejó, y bueno, un genio me lo regaló. La verdad se la viene rebancando, pero ya pide jubilarse, ¿no? Así que ya es hora de poner en Andes por primera vez los Eurogrip, que es una empresa de la India con la que empecé a trabajar hace poco, y bueno, unos genios. Me enviaron los neumáticos a El Calafate, así que ahora la misión en unos días es buscarlos para poder seguir camino. Lo bueno que hoy no tenemos la compañía del innombrable, eso es un punto muy a favor, y la lluvia por ahora no la tenemos con nosotros, pero mañana sí, mañana ya viene el innombrable, viene la lluvia, viene todo, así que es clave que hoy logremos llegar al Chaltén. Y el paisaje que nos acompaña es este. Tenemos todo acá como una meseta ahí de basalto, y después todo la estepa. Interminable esta recta, parece. Miren lo que es. No, zarpado la inmensidad de este lugar, ¿eh? Y acá es donde comienzan los 73. Acá es donde vamos a tener que extremar precauciones. Por lo que he escuchado, todo este primer tramo está bastante bien, y el último tramo, ahí es donde se pone chungui la cosa, que es como un mar de piedras, ¿no? Con mi situación, yo acá no puedo darle con todo como me gustaría. Que comience el juego, que comiencen los Juegos del Hambre en los 73. No sé si alguno habrá hecho los 73 con un agujero en el neumático, pero bueno, acá estamos. Y por ahora viene bastante bien, hay un poco de serrucho, la moto viene sufriendo un poco más porque vamos lento, pero no me importa mucho eso, sino más bien el neumático, ¿no? Acá viene otro viajero que ya superó la peor parte. Acá ya se nota en el medio, donde se dividen los dos carriles, que hay todo como una capa de piedras bastante gruesita, te diría, ¿eh? Que si te salís por ahí. Y esta ruta la han intentado asfaltar como 2 o 3 veces, pero bueno, por distintos motivos no se ha logrado concretar. Pero que hubo plata destinada para asfaltar esto, la hubo. ¡Wow! Miren lo que es ese lago, por favor. Acá tenemos cerca el lago Cardiel. Tiene todo como un color medio turquesa celeste. Miren cómo se ve el lago allá, qué hermoso. Nos sigue acompañando. Y encima acá los pastos son como amarillo, y como que destaca más el color del lago. La huella de la gente que hace la ruta cuando está lluvioso, me advirtieron de esto, de que si llega a llover que ni lo intente hacer, porque se arma toda una greda que es imposible y quedas recontra enganchado. Así que bueno, bien ahí que hoy no tenemos la compañía de la lluvia. Nuestros amigos los guanacos al costado del camino, qué grandes ustedes, ¿eh? Están en todas las rutas. Acá sí ya empezó a ver un poquito de el innombrable del lado derecho, pero por ahora no es muy fuerte que digamos. Por ahora seguimos zafando. Miren acá lo que es. Ahí sí, ahí sí se arma ese mar de... Acá pasó la máquina y dejó como... allá adelante hay máquinas. Bueno, bien, por lo menos están tratando de mejorar el camino, o están cargando rocas para esparcir más rocas y hacerlo más difícil al camino. Acá me van a obligar a meterme en el carril contrario, me parece. A ver qué están haciendo. No, están cargando tierra en el camión. Capaz la van a esparcir a la tierra más adelante, en otra parte del camino. Vamos a meternos por acá. Acá hay un mar de piedras. Ahí están esos mares de piedras. Bueno, ahí entré en una huellita y ahora me tengo que correr la huella de enfrente. Ahí va, 1, 2. Acá está más tranquilo igual. Si estuviera más heavy no lo podría haber hecho tan fácil. Nos está perdonando los 73. Mirá cómo viene este, Dios. Viene puesto. Terrible. La cantidad de roca que levantó. Qué bueno que no me pegó ninguna. Miren, acá están trayendo la tierra. Bueno, no sé, me voy a meter por acá, supongo. A ver. Tremendas rocas traen en estas montañas de... No sé si esto va a hacer que mejore mucho. Y acá se nos achica, Bueno,
Vamos a meterle por acá. Tremendo los cachos de roca que traen en esos camiones. Ah, mira, tengo atrás a los chicos que pasé antes. Se ve que le metieron pata. Vieron que empezó a soplar un poco más el viento, que atrás tenemos la lluvia y dijeron vamos a meterle. Yo creo que deben faltar pocos kilómetros porque me marca 185 y creo que tenemos como unos 160 de asfalto, algo así. Había escuchado. Capaz son las ganas nomás. Lo logramos, vamos que lo logramos. Que los 73 ya no sean tan malditos. Miren lo que es acá, familia. Esto sí es un mar, está bien blando, bien blando. Yo estoy yendo acá por la orillita, que está más tranquilito. Pero mirá la cacho de roca que hay. Yo creo que lo que tiene este camino es eso, que el primer tramo te confías porque está bastante bien. Mirá, acá lo último, crees que va a ser igual. Y si venís embalado a esa velocidad, te la regalo. Me tengo que venir más al medio porque se me va la huella. Pero acá no hay huella y ahí es donde se complica. Querés intentar de encontrar la huella, pero no la hay en algunas partes. En esta parte en la que estoy ahora, si llegara a ver el innombrable que nos empuja, ahí ya sería otro nivel. La moto atrás se cruzó de carril y yo sigo por el mío. Acá la estamos jabaliciando, papá. Ay, qué divertido. Mira, acá al costadito está re lindo y ahí en el medio está desastroso el asunto, La otra moto también está en el otro extremo. Tengo intriga de cómo irá el neumático. Ahora más adelante me parece que voy a bajar a ver cómo va. Tengo que ir por la mano de contramano porque en la nuestra está imposible de a ratos. Lo estamos logrando, familia. Ahí ya veo el asfalto desde acá. ¡Vamos! Cumplimos el objetivo. Cumplimos el objetivo de hacer los 73 malditos con el neumático todo abierto prácticamente. Mamá, qué tensión, por favor. Todo el tiempo en alerta y no poder apurar en ningún momento. No solo por la roca. Conseguimos. Conseguimos. Muy bien, muy bien. Yo te iba marcando la traza. Sí. Fue nuestra sombra. ¿Cómo va? Un gusto. Gasti. Mirá, hacerlo en esta Harley, todo un desafío, Mamá, más cerca del suelo no podía estar. Qué bien, qué bien. Un poquito difícil. Un poquito, un poquito. ¿De dónde son? Brasil. Ahí va. Después de los 73, sobrevivió. Vamos. Ahora solo nos quedan 160 kilómetros para llegar al Chaltén. Ahora estamos sobre la ruta 23, dejamos atrás la 40 y ya estamos a nada de llegar al Chaltén. Eso es la montaña El Chaltén, que obviamente, como es de costumbre, está llena de nubes. Algunos le llaman el Chaltén a la montaña y otros le dicen Fitzroy. Depende de cómo más te guste llamarle. El Chaltén es el nombre nativo, digamos, de los pueblos originarios de acá, que significa montaña humeante, porque siempre está lleno de nubes. Y Fitzroy es la primera persona en escalar la montaña. A algunos les gusta más uno, otro más otro. Así que abro debate en los comentarios, siempre con respeto, cómo les gusta más que se llame. ¡Wow! Miren cómo ve el río ahí, río en las vueltas. ¡Wow! Miren qué lindo. Tremendo. Oficialmente estamos entrando al Parque Nacional Los Glaciares. ¡Qué hermosura! Y el lago que acabamos de pasar allá es el lago Viedma. Qué locura estar acá, familia. Todavía es como no caigo. Pensar que yo siempre veía este lugar como, no sé, como muy lejano, como inalcanzable, ¿no? Y nunca realmente, hace unos años atrás me decías, vas a estar en moto acá, y no me lo creía. Qué loco cómo la moto cambió por completo mi vida, ¡Wow! No, es una inmensidad increíble. No saben lo lindo que se siente, estar acá viviendo esto. Es un sentimiento de plenitud y de felicidad que no tiene nombre. Es como si estuviéramos viendo una peli. Lo más lindo de todo es que la estamos viviendo y nosotros somos los protagonistas. Ustedes detrás de la pantalla y yo acá siendo protagonistas del proyecto Andes. Hoy más vivo que nunca. ¿Cómo se cayó la ruta acá? Por eso hicieron este desvío. Terrible. Se desmoronó por completo.
puedo creer lo que voy a decir, pero bienvenido familia a El Chaltén. Estamos atravesando el río Fitzroy con las últimas luces del día. Miren qué hermosura que es esto. Bienvenidos a este paraíso de la Patagonia Argentina. Wow, qué pintoresco que es, qué bonito. Y ahora tengo que buscar el lugar donde me voy a estar hospedando. Que es muy loco esta historia. ¿Se acuerdan que me crucé a una pareja en un SW4 en la ruta 41 Sur? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿De dónde venís? ¿De Posada? Sí, me dijeron que venían ustedes del otro lado. ¿De qué lado hay lugares que están medio heavy? Ahí va. Bueno, muchos vas para el Chaltén, ¿no? Sí. Nosotros somos de allá. ¿En serio? Todavía no tengo dónde quedarme. Estamos allá, Confín Patagónico se llama lo mismo. Ellos se llaman Jorge y Claudia. Y lo más loco de todo es que Betty también los conoce, porque se quedaron en la cabaña de la hermana de Betty. Muy, muy loco la coincidencia, las causalidades de la vida. Así que nada, terminamos charlando. Ellos tienen una hostería acá en el Chaltén, se llama Hostería Confín Patagónico, y me dijeron que podía venir. Mira, justo acá llegué, ni siquiera lo busqué. Confín Patagónico. Bueno, voy a entrar. Yo iba a preguntar por ahí, pero fue como que, es como que Andes me llevó. Llegamos. Qué linda que es, me encanta. Con este atardecer soñado, el Chaltén nos recibe esperando que los conozcamos, pero en el próximo capítulo. Nos vemos en las buenas rutas.